Señor presidente, la presidenta Nación oportunamente puso en cabeza de la ONCA, Oficina Nacional de Comercio Agropecuario, la condición de autoridad de aplicación para el tema de la cuota Hilton. Se aprobó un reglamento de asignación y distribución. A mí me tocó como ministro de Producción en el año 2002 tener que entregarla en aquellas condiciones donde tenía prácticamente la mitad absorbida, porque los jueces a través de medidas, medidas cautelares se la otorgaban a determinados frigoríficos que no cumplían ni por casualidad con los estándares apropiados y sin embargo se la tenían que entregar igual. ¿Cómo se salía de esa maraña donde uno tenía un olfato a corrupción fenomenal si no se hacía por una manera inteligente y transparente de asignación de la cuota a cada uno de los que correspondiera? Entonces lo que se hizo fue aprobar ese reglamento de la asignación y distribución de la cuota Hilton para el periodo que va desde el 1 de julio del 2009 al 30 de junio del 2012. Se constituyó el Tribunal de Evaluación y de Seguimiento. ¿Qué es lo importante tener en cuenta? Que las naciones exportadoras establecen en qué términos se usen de ese beneficio. El caso más gráfico es, por ejemplo, Australia, señor presidente, donde la carne de búfalo, que ellos tienen derecho de incorporarla y venderla en las condiciones de cuota Hilton, la tienen frenada en los últimos ciclos comerciales y eso no significó que le cancelaran el beneficio de la Unión Europea. No existe ninguna sanción en el reglamento que regule la cuota arancelaria de la cuota Hilton con la Unión Europea. De hecho, no puede existir sanción por una concesión internacional de carácter bilateral. De esto se desprende que la República Argentina puede usar ese beneficio de exportar a una sede preferencial o no hacerlo si quisiera, con lo cual es una atribución que tiene nuestro país. Ahora vayamos al punto que particularmente expone la senadora y que nos interesa a todos los argentinos. Las consecuencias económicas de no llevar a la práctica este tema, de un eventual no cumplimiento, son terribles y la sufriría la economía argentina esto. Con lo cual, ¿qué beneficio puede tener nuestro país en no venderle a la Unión Europea la cuota Hilton y después venderla a la misma Unión Europea a un precio menor descontado de los aranceles? No tiene ningún sentido. La J. Hilton del siglo comercial 2009-2010 se adjudicó mediante resolución 1067, el 15 de abril del 2010, y se va a cumplir. No tengo duda que se va a cumplir. Lo que hemos hecho es cierto que las 28.000 toneladas, hubo una discusión porque había toneladas que dejaba Estados Unidos por un lado y que dejaba por Hungría y por Bulgaria y que podíamos tomar nosotros, nos terminó significando 2.000 toneladas más, pero además discusiones que teníamos pendientes porque la incorporación de estos países de Europa del Este también había una discusión que Cancillería terció fuertemente para tratar de incorporar el ajo argentino y negociar la posibilidad de que los dos productos fueran apareados para poder resolver una problemática que nos importaba a todos. No se trababa, el ajo argentino, la cuota que tenía no la estaba cumpliendo, con lo cual tuvimos que dividirlo eso para cumplir con la cuota Hilton y poder llegar al momento que nos encontramos. Esto facilitó el flujo de las certificaciones de Hilton, ya que para los perjudicatarios continuó con los planes de producción y embarque. No va a haber problema en este tema y nos garantiza que a partir del 2010 el sistema de licitación y de funcionamiento y de otorgamiento de los elementos que lleva la asignación de la cuota están garantizados. Los parámetros son el 90% del total del cupo distribuido entre la industria frigorífica, como se hacía anteriormente, y el 10% restante entre proyectos conjuntos, entre plantas frigoríficas y productos exportadores. Hay una fuerte tarea de cuidado y esa fuerte tarea de cuidado se ha llevado con mucho celo, pero con mucho resultado positivo. Un regloncito aparte por el tema de lo que dice la senadora y por favor le pido que no crea que mis palabras son buscando mugre, hacer una cosa. La realidad es que el default declarado a fines del 2001 es una de las peores catástrofes que le pasó a la Argentina. Y se lo digo como el ministro más viejo de este gobierno, en este momento de la Argentina, porque comencé el 2 de enero del 2002 y siendo ministro de Producción entre el 23 y el 30 de enero del 2003, me tocó a mí ir a cambiar el biotipo a Bruselas, a discutir con dos señores que eran
terribles. Uno, un sueco, Frank Fischler, que me atendió parado. Ese era el respeto que tenían por la Argentina. Parado me entendió. En función de esto, no había foro en el cual no digo insulto porque es mucho, tendría que ser una palabra que fuera 30% menos que el insulto, pero ahí se paraban cada vez que se referían a la Argentina. El biotipo que la Argentina vendía a la Unión Europea, hablando de cuota Hilton, era del 14 de septiembre de 1974. Lo fuimos a cambiar nosotros en ese momento, ¿sabe qué hablaba? Decían que eran animales alimentados a pastura con dosis incisivos permanentes. Eso lo puedo hacer yo dentro de mi departamento con una capa de grasa así, señor presidente. La genética es la que manda. Hablamos de animales de 460 kilos y le estamos vendiendo a Alemania, donde va la mayoría de nuestra carne, a 520 kilos el animal, con lo cual todo estaba mal. Y para poder discutir esto, en aquel momento con este señor Frank Fischler, que realmente fue una cosa espantosa, después tuve la oportunidad. El canciller Ruckhoff en aquella oportunidad consiguió una reunión con quien era por entonces el comisario de la Unión Europea, hoy titular de la Organización Mundial del Comercio, Pascal Lamy, que fue el que más o menos comprendió lo que nos estaba sucediendo. Y cuando volvíamos, en función de las medidas cautelares, veníamos discutiendo con Bernardo Cané, por entonces secretario titular de SENASA, discutiendo cómo presentar los problemas que teníamos desde el punto de vista frigorífico. Ya la Alianza había tenido un severo problema por mentir en las cosas que le había pasado con este tema. Y nosotros estábamos en la disyuntiva entre mentirle que las cosas estaban bien o decirle la verdad. Por momento en ese viaje que debe haber durado 14 horas, optamos por mentir y por momento optamos por decir la verdad. Y cuando llegamos a Argentina dijimos, juguemos, no, hagamos la cosa en serio una vez, contamos la verdad y que sea lo que Dios quiera. Y la verdad volvió a triunfar, señor presidente, porque la Unión Europea nos creyó y no nos cortó la cuota. Por esa misma razón. Entonces digo, yo viví en Bruselas y viví en cada uno de los pasos donde tuve que ir a presentarme como funcionario argentino a reivindicar los derechos de los argentinos, cómo nos castigaban por ese default festejado en el Congreso, señor presidente. No quiero ofender a la senadora, por Dios le pido, solo quiero contarle una historia que yo viví. Hay gente, Bernardo Cané, hay gente que muy seria que ha estado conmigo y que no me dejan mentir y que pueden contarle lo que significa. Se reunió Bernardo Cané con el responsable del área de fitosanitaria, que era un español, y le dijo, la reunión es en inglés. Todas las reglas de juego nos las marcaron de una manera asombrosamente horrible para hacerle sentir a la Argentina que estaba fuera del mundo. La señora Ann Kruger, todo lo que expresaba en la Argentina era porque ella tenía un proyecto que le era propio, señor presidente. Y le hago un homenaje al expresidente alemán que ayer acaba de renunciar, Helmut Kohl, porque cuando nos necesitamos de él estuvo. Pero la señora Kruger tenía en su cabeza puesta la convicción que la Argentina tenía que estar comprendida en el Chapter 11 de la ley americana, que no es otra cosa que la quiebra soberana de los estados. Y peleó hasta el último momento con sus uñas y sus dientes para llevarnos a la Argentina a la quiebra soberana de los estados. Fíjese la situación en la que entramos. Entonces, no, por Dios, no hagamos de esto un problema semántico que no lo es, un problema de fondo. Fue terrible la posición política en la que quedó nuestro país en el campo, dirían, guacha, desprotegida, desvulnerable, de no tener nada de dónde agarrarse, porque nadie quería saber nada con nosotros. Por eso, lo hecho por los argentinos en estos años, del 2002 al momento que nos encontramos, es ciclópeo, señor presidente, es ciclópeo. Hoy en cualquier lugar nos sentamos de igual a igual con cualquier nación de las que están hermanas y que todos usan como ejemplo, de Chile, Brasil, Uruguay, de todos, donde la mayoría, y lo digo con tristeza, no con placer, en esta situación que le tocó vivir a la crisis internacional, todos vivieron un déficit importante y una caída de su producción, cuando la Argentina no la sufrió. Todas las medidas tomadas para poder poner a la Argentina en una condición de excepción nos fueron valoradas y las pudimos mostrar en los números. Y ellos no tuvieron oportunidad, a lo mejor porque venían ordenados y precisamente este juego no era para los ordenados y esta situación les tocó vivirlo. Entonces, quiero decirle, hay algunas cosas para sostener en tal sentido y eso es lo que yo quería marcar, nada más que eso.